En medio de la fiebre por reemplazar al vapor en los años 50, una empresa presentó lo que prometía ser la locomotora diésel más poderosa jamás vista en Estados Unidos. Una bestia de miles de caballos, diseñada para dominar las vías y arrastrar trenes interminables con facilidad, pero en lugar de convertirse en la estrella del futuro, terminó convertida en un problema tan temido que muchos mecánicos se negaron directamente a tocarla, no porque fuera débil, sino porque era demasiado complicada, demasiado extraña y demasiado peligrosa para el ritmo real de un ferrocarril. La historia comienza en un momento de urgencia absoluta. Para 1950, la era del vapor estaba colapsando casi de un día para otro. Las locomotoras que habían sido el símbolo del país durante décadas eran alineadas en patios ferroviarios esperando el desguace. Las compañías necesitaban diésel y lo necesitaban rápido. No era un capricho tecnológico, era supervivencia. El vapor era caro, exigía grandes cuadrillas, mantenimiento constante y enormes infraestructuras de agua y carbón. El diésel prometía lo contrario, menos personal, más fiabilidad, más kilómetros entre revisiones. Los presupuestos explotaron, las órdenes de compra se multiplicaron. Entre 1950 y 1954, los ferrocarriles estadounidenses gastaron cientos de millones en locomotoras nuevas. Era una carrera. Cada compañía temía quedarse atrás, perder contratos, entregar mercancías más lento que sus rivales. Los clientes exigían rapidez. Wall Street exigía eficiencia. Los sindicatos exigían condiciones más limpias. En los despachos de Chicago, Filadelfia o San Luis, los ejecutivos buscaban desesperadamente la máquina perfecta. Y en ese clima, cualquier fabricante capaz de prometer algo extraordinario tenía la puerta abierta. Fairbanks Morse no era un nombre cualquiera. Durante la Segunda Guerra Mundial, su reputación se había forjado bajo el océano. Sus motores diésel impulsaban submarinos estadounidenses en misiones donde fallar significaba no regresar. La empresa se convirtió en sinónimo de potencia silenciosa, resistencia extrema y fiabilidad en condiciones imposibles. Sus ingenieros estaban convencidos de que si su tecnología funcionaba en el fondo del Pacífico, podía conquistar también las vías. El secreto era un diseño radical, el motor de pistones opuestos. En lugar de un solo pistón por cilindro, había dos, moviéndose uno hacia el otro. No existían culatas tradicionales. La combustión ocurría en el espacio estrecho entre ambos pistones. El resultado era un motor compacto, potente y, en teoría, con menos piezas propensas a fallar. En un submarino, ese diseño era brillante. En un tren, era una apuesta peligrosa. Después de la guerra, Fairbanks Morse vio una oportunidad histórica. El mercado ferroviario estaba comprando diésel como nunca antes. Empresas como EMD y Alco dominaban con motores convencionales, robustos y familiares para los talleres. Fairbanks Morse no quería competir con lo mismo, quería irrumpir con algo diferente, algo que dejara a todos atrás. Apostaron su prestigio militar y su orgullo técnico en una sola idea: construir la locomotora más poderosa de una sola unidad en Norteamérica. Así nació la H2466, apodada Trainmaster, un nombre que no escondía su ambición. No era una locomotora más, era la dueña del tren. Y sus cifras eran un desafío directo al resto de la industria. 2.400 caballos de fuerza en una sola unidad, casi el doble de lo que ofrecían muchos modelos en servicio. No era una cifra escondida en manuales, era el titular en folletos brillantes y ferias industriales. Fairbanks Morse estaba gritando al mercado: esto es el futuro. El Trainmaster era enorme, medía más de 20 metros y pesaba más de 170 toneladas. Su presencia física imponía respeto. Bajo su carrocería se escondía el motor de pistones opuestos. Es adaptado de la tecnología submarina, alimentando 6 motores de tracción que transmitían toda esa fuerza al riel. Sus bogies especiales distribuían el peso para reducir el desgaste de la vía. En papel, era perfecto. Potencia brutal, estabilidad, torque inmediato. Los ferrocarriles mordieron el anzuelo. Compañías importantes como Southern Pacific, Pennsylvania Railroad, Canadian Pacific e Illinois Central hicieron pedidos. En pocos años se construyeron más de 100 unidades. Las revistas ferroviarias celebraban la llegada de la locomotora más poderosa del continente. Por un instante, pareció que Fairbanks Morse había logrado lo imposible: redefinir el estándar del diésel estadounidense. Pero dentro de esa carcasa imponente había un detalle que cambiaría todo. El motor era una obra maestra de precisión y una pesadilla para cualquier taller ferroviario común.
El diseño de pistones opuestos exigía dos cigüeñales, uno arriba y otro abajo conectados por engranajes. La sincronización debía ser perfecta. La apertura de puertos de admisión y escape dependía de grados exactos de desfase. Cada ajuste era una coreografía milimétrica. En un submarino con técnicos especializados y un entorno controlado, eso era viable. En un taller ferroviario saturado, con locomotoras entrando y saliendo cada día, era otra historia. Los mecánicos estaban acostumbrados a motores EMD o ALCO, donde muchas reparaciones podían hacerse rápido, con herramientas estándar y piezas disponibles en cualquier almacén. El Trainmaster era diferente. Para tareas básicas se requerían equipos especiales, grúas, tiempo extra y una paciencia que el sistema ferroviario no podía permitirse. Lo que debía ser una ventaja técnica empezó a sentirse como una provocación, y entonces surgió el verdadero problema. No era que la locomotora no tuviera potencia, era que mantener esa potencia viva era un infierno logístico. Los primeros talleres comenzaron a registrar retrasos. Reparaciones simples se convertían en jornadas enteras. Las piezas no llegaban con rapidez, los manuales eran complejos, los errores de sincronización podían destruir componentes internos, y poco a poco se extendió un rumor inquietante por los depósitos ferroviarios. Esa locomotora era demasiado problema para lo que valía. Lo que comenzó como la gran promesa del diésel se estaba transformando en un monstruo que nadie quería abrir. Y cuando una locomotora necesita mecánicos, pero los mecánicos se niegan a trabajar en ella, el futuro se vuelve muy corto. Pero lo realmente extraño vino después, porque el Trainmaster no solo falló por ser complejo, falló porque el sistema entero de la industria no estaba preparado para una máquina así. Y la reacción fue tan brutal que acabó borrándola casi por completo de la memoria ferroviaria. Los primeros meses de servicio fueron un choque entre dos mundos. En las vías, el Trainmaster cumplía lo prometido: fuerza descomunal, aceleración poderosa, capacidad para mover cargas pesadas con una facilidad que impresionaba incluso a maquinistas veteranos. Pero en cuanto la locomotora entraba al taller, toda esa grandeza se convertía en una maldición. Era como si el tren tuviera dos caras, un titán en movimiento y un laberinto imposible cuando se detenía. Los mecánicos lo entendieron rápido. No importaba lo impresionante que fuera la potencia, si cada reparación se transformaba en una operación quirúrgica. En los talleres ferroviarios de los años 50, el tiempo era oro. Las locomotoras diésel estaban siendo incorporadas a un ritmo frenético y los depósitos funcionaban como líneas de producción. Se esperaba que un motor entrara, se revisara, se reparara y volviera a la vía con rapidez. El Trainmaster rompía ese ritmo desde el primer día. El motor de pistones opuestos no se parecía a nada que la mayoría hubiera visto. Dos cigüeñales sincronizados, engranajes internos, fases exactas para abrir y cerrar puertos de admisión y escape. En teoría era elegante, en práctica era un rompecabezas. Un error mínimo en el desfase podía arruinar el ciclo de combustión y provocar daños graves. No era un motor que admitiera improvisación. Los mecánicos, acostumbrados a motores convencionales, se encontraban de pronto frente a una máquina que exigía herramientas especiales y procedimientos nuevos. Incluso tareas básicas como reemplazar un conjunto de potencia requerían mover la locomotora bajo una grúa enorme, desmontar paneles pesados y trabajar en espacios incómodos. Lo que en una EMD podía hacerse en una hora, en un Trainmaster podía consumir todo un día. Pero el problema no era solo el tiempo. Era la sensación de que la locomotora no respetaba la lógica del ferrocarril. Los talleres estaban diseñados para motores estandarizados. EMD y ALCO habían construido redes de soporte completas, piezas disponibles en almacenes regionales, manuales claros, técnicos itinerantes que podían llegar rápido para ayudar. Con Fairbanks Morse, la experiencia era distinta. Las piezas tardaban semanas, los depósitos tenían estanterías llenas de repuestos para modelos comunes, pero casi nada para el Trainmaster. Cada avería se convertía en una espera, y mientras tanto, la locomotora quedaba apartada en un patio, inmóvil, ocupando espacio y generando pérdidas. Los registros de algunos ferrocarriles eran brutales. En ciertos momentos, menos de la mitad de sus Trainmasters estaban disponibles para servicio, no porque carecieran de potencia, sino porque estaban detenidos esperando piezas o mantenimiento especializado. Para un ejecutivo, eso era una pesadilla financiera. Para un mecánico, era una frustración diaria. Y entonces empezó lo más extraño: la resistencia humana.
En muchos talleres, los trabajadores comenzaron a rechazar asignaciones relacionadas con estas locomotoras. No era un capricho, era una mezcla de orgullo profesional y agotamiento. Los mecánicos ferroviarios eran expertos en su oficio, tenían rutinas, sabían resolver problemas rápido, sentían satisfacción al devolver una máquina a la vía. El Trainmaster les quitaba esa sensación. Cada reparación era una lucha lenta, incierta, llena de obstáculos. Se cuentan historias de cuadrillas que pedían al jefe de taller que les asignara otra locomotora. Otras veces simplemente se demoraban, dejando el Trainmaster al final de la fila mientras motores más familiares entraban y salían sin problema. No era sabotaje, era supervivencia operativa. El sistema premiaba la eficiencia y esa locomotora era lo contrario. Fairbanks Morse intentó defender su creación con argumentos técnicos. Recordaban su legado submarino, su fiabilidad en guerra, su potencia incomparable. Pero los talleres no funcionaban con discursos, funcionaban con llaves inglesas, repuestos y tiempo. La realidad era que el Trainmaster exigía demasiado para un entorno que no podía detenerse. Mientras tanto, los competidores avanzaban. EMD ofrecía locomotoras menos potentes, sí, pero increíblemente fáciles de mantener. Sus motores eran conocidos, sus piezas abundantes, su soporte rápido. Para las compañías ferroviarias, la ecuación empezó a cambiar. La potencia bruta ya no era el factor decisivo. Lo que importaba era la disponibilidad. Una locomotora de 2.400 caballos era inútil si pasaba semanas detenida. Una locomotora de menor potencia, pero siempre lista para trabajar, generaba más dinero. Ese fue el golpe silencioso que Fairbanks Morse no supo anticipar. El Trainmaster era un prodigio de ingeniería, pero no encajaba en la infraestructura humana y logística del ferrocarril. La industria no estaba buscando una maravilla experimental, estaba buscando confiabilidad, estandarización y rapidez. Y entonces llegaron las cancelaciones. Algunas compañías, después de probar unidades, decidieron no comprar más. El caso más famoso fue Illinois Central, que planeaba adquirir decenas de locomotoras adicionales y se retiró abruptamente. Internamente, la razón era clara. No podían justificar una flota que exigía tanto esfuerzo de mantenimiento y ofrecía tan poca tranquilidad operativa. En Fairbanks Morse, la presión creció. Las reclamaciones por garantía aumentaban, los pedidos nuevos se frenaban, los talleres seguían quejándose. Los ejecutivos empezaron a darse cuenta de algo inquietante. Habían construido la locomotora más poderosa del continente y nadie quería hacerse cargo de ella. Y justo cuando parecía que aún podían corregir el rumbo, apareció la realidad definitiva. No bastaba con mejorar piezas o acelerar entregas. El problema era estructural. El Trainmaster era demasiado diferente, demasiado complejo, demasiado ajeno al ecosistema ferroviario dominado por la simplicidad práctica. Lo que ocurrió a continuación cambió por completo el panorama, porque en cuestión de pocos años, la locomotora más poderosa de su época pasó de ser símbolo de futuro a convertirse en un callejón sin salida industrial, abandonada por los mismos ferrocarriles que la habían celebrado. El declive del Trainmaster no fue un colapso repentino, sino una evaporación lenta y brutal. Una locomotora no desaparece de golpe, desaparece cuando deja de ser elegida, cuando los talleres la postergan, cuando los ejecutivos dejan de pedirla, cuando los mecánicos, en voz baja, la llaman esa máquina y prefieren no verla entrar por la puerta. En la superficie, Fairbanks Morse seguía defendiendo su creación. El motor de pistones opuestos era eficiente, compacto, potente. Las cifras seguían siendo impresionantes, pero el ferrocarril no se sostiene con cifras, se sostiene con disponibilidad diaria. Y ahí el Trainmaster estaba perdiendo una batalla que no podía ganar. Cada locomotora detenida era dinero inmóvil. Los trenes de carga no esperan a que llegue un repuesto especializado. Los contratos no se detienen por problemas de sincronización interna. La industria ferroviaria, en plena transición del vapor al diésel, necesitaba soluciones rápidas y repetibles. EMD entendió eso mejor que nadie. Sus modelos no eran necesariamente los más poderosos, pero eran los más fáciles de mantener. Eran previsibles, y en logística lo previsible vale más que lo espectacular. Los gerentes de mantenimiento empezaron a hacer cálculos fríos. No bastaba con saber cuántos caballos entregaba una locomotora, había que saber cuántos días al mes estaría realmente disponible. Había que medir el costo de las horas de taller, el retraso de los repuestos, la frustración de las cuadrillas. En ese análisis, el Trainmaster perdía siempre.
En algunos depósitos, la situación llegó a un punto casi simbólico. Las locomotoras Fairbanks Morse eran estacionadas en filas apartadas, esperando piezas o especialistas, no porque fueran inútiles en movimiento, sino porque eran demasiado exigentes en reposo. Se volvieron máquinas de último recurso. Si todo lo demás fallaba, quizás se sacaba un Trainmaster, pero nadie quería que fuera la primera opción. La reputación se deterioró rápido. Y en el mundo ferroviario, la reputación es contagiosa. Bastan unos pocos talleres frustrados para que el rumor se extienda por toda la red. Mecánicos en Pensilvania hablaban con mecánicos en California. Supervisores compartían experiencias. Y la idea se consolidó. Esa locomotora es un dolor de cabeza. Fairbanks Morse intentó responder, pero lo hacía desde una posición difícil. No tenía la infraestructura industrial de sus competidores. EMD había construido un ecosistema. Repuestos en almacenes regionales, manuales estandarizados, técnicos itinerantes, formación constante. Alco también ofrecía soporte sólido. Fairbanks Morse venía del mundo naval, donde los motores se mantenían en contextos militares con recursos dedicados. El ferrocarril era otra selva, rápido, masivo, implacable. El problema no era que el motor fuera malo, el problema era que el motor era demasiado particular, demasiado único. Y en una industria que estaba estandarizando todo a máxima velocidad, ser único era una desventaja mortal. Los pedidos comenzaron a frenarse, los contratos que parecían seguros se enfriaron, y entonces llegó el golpe más duro. Illinois Central, que había mostrado interés en una compra grande, canceló abruptamente. Ese tipo de decisión no solo era una pérdida económica, era una señal al mercado. Si una compañía importante se retiraba, otras empezaban a dudar. Dentro de Fairbanks Morse, la presión se acumuló. Los inversores querían respuestas. Las reclamaciones de garantía crecían. Los costos de soporte aumentaban. Y para colmo, la empresa enfrentaba tensiones internas de liderazgo. Era un momento crítico. O lograban consolidarse como un gran fabricante ferroviario, o se hundirían en el intento. El Trainmaster se convirtió en una paradoja. Era un prodigio técnico que nadie quería mantener. Era el motor submarino más famoso del país, adaptado a una industria que no lo había pedido. Era potencia sin practicidad, y en ferrocarriles la practicidad siempre gana. Para los mecánicos, la relación con la máquina se volvió casi personal. No era solo frustración técnica, era un choque de identidad profesional. Ellos habían construido su experiencia en torno a ciertos estándares. Conocían motores, rutinas, trucos, soluciones rápidas. El Trainmaster les exigía abandonar todo eso y convertirse en especialistas de un sistema que no se parecía a nada más. Muchos lo sintieron como una imposición arrogante de ingenieros de oficina. Y en parte lo era. El Trainmaster había nacido de una mentalidad de laboratorio y guerra, no de patios ferroviarios abarrotados. Era una máquina diseñada para demostrar algo, no para encajar en la vida diaria de un ferrocarril. A mediados de la década, el entusiasmo inicial había desaparecido. Las revistas ya no hablaban de revolución. Los ejecutivos ya no buscaban récords de potencia. El mercado había elegido otra cosa: confiabilidad, soporte, estandarización. Fairbanks Morse, sin una base sólida de clientes satisfechos, empezó a quedarse sin espacio. Y entonces, en 1956, llegó la decisión final. Fairbanks Morse detuvo la producción de locomotoras principales. No fue un anuncio dramático, fue casi un retiro silencioso. La empresa abandonó el mercado ferroviario de línea principal después de apenas unos años. La locomotora más poderosa de su época quedaba huérfana. Para los ferrocarriles que habían comprado Trainmasters, eso significaba algo aterrador: soporte incierto, repuestos aún más difíciles, una flota que envejecía sin respaldo industrial. Muchos comenzaron a retirarlas antes de tiempo. Algunas fueron relegadas a trabajos secundarios. Otras simplemente quedaron apartadas, canibalizadas para mantener vivas a unas pocas. El Trainmaster, que debía dominar el futuro, se convirtió en un ejemplo de cómo la industria no siempre premia lo más avanzado. A veces premia lo más mantenible, lo más humano, de lo que encaja con la realidad del taller. Pero lo realmente extraño vino después, porque aunque se construyeron más de 100 unidades, su presencia en la memoria colectiva es mínima. No se habla de ellas como se habla de otras locomotoras legendarias, y eso plantea una pregunta inquietante: ¿cómo puede una máquina tan poderosa volverse casi invisible? La respuesta está en el último capítulo de su historia,
en cómo fue apartada, olvidada y en muchos casos borrada sin ceremonia, porque el Trainmaster no solo fue un problema técnico, fue un recordatorio incómodo de que la innovación sin ecosistema puede convertirse en un callejón sin salida. El destino final del Trainmaster no fue un accidente ni un gran desastre ferroviario, fue algo mucho más común y, por eso mismo, más definitivo: el olvido administrativo. Cuando una máquina deja de ser útil para el sistema que la rodea, no necesita explotar para desaparecer. Solo necesita quedarse sin apoyo, sin repuestos, sin manos dispuestas a repararla. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Tras la retirada de Fairbanks Morse del mercado ferroviario en 1956, las locomotoras quedaron en una posición imposible. Habían sido compradas con la promesa de ser el futuro, pero de pronto pertenecían a una familia industrial que ya no existía. Las compañías ferroviarias no podían simplemente tirarlas al día siguiente, porque habían costado millones y aún podían mover trenes, pero tampoco podían mantenerlas como parte central de sus flotas, porque el soporte se estaba evaporando. En los talleres, la situación empeoró. Si antes ya era difícil conseguir piezas, el ahora era un desafío constante. Los repuestos se volvían raros, los tiempos de espera se alargaban y las locomotoras inmovilizadas empezaban a acumularse en patios secundarios. Algunas compañías optaron por canibalizar unidades, desmontar una locomotora para mantener viva a otra. Era una práctica brutal pero lógica. Era mejor tener unas pocas funcionando que una flota entera detenida. Así el Trainmaster empezó a desaparecer sin ruido, no porque fuera inútil, sino porque era insostenible. En la cultura ferroviaria, la ley es simple: lo que no se puede mantener, se abandona. Los ejecutivos preferían invertir en modelos estandarizados, con soporte garantizado, antes que seguir gastando en una máquina problemática. Los mecánicos, por su parte, respiraban aliviados cada vez que una de esas locomotoras salía de la lista de trabajo. Alá no era odio, era agotamiento. La ironía es que, en términos de potencia, el Trainmaster había sido un adelantado. 2.400 caballos de fuerza en una sola unidad era una cifra impresionante para su época. Pero la industria demostró algo fundamental: el ferrocarril no recompensa solo la fuerza, recompensa la continuidad. Una locomotora es valiosa no por lo que puede hacer en un día perfecto, sino por lo que puede hacer todos los días sin drama. Con el paso de los años, muchas unidades fueron retiradas prematuramente. Algunas terminaron en tareas menores, lejos de los servicios principales para los que habían sido diseñadas. Otras simplemente fueron almacenadas hasta que el óxido y la burocracia decidieron su final. En comparación con locomotoras legendarias de otras marcas, el Trainmaster no tuvo una despedida heroica. Fue apagándose como un experimento que nadie quería seguir recordando. Y ahí aparece el detalle más inquietante: pese a su tamaño y potencia, el Trainmaster casi no ocupa espacio en la memoria popular. No es un ícono como ciertas locomotoras de vapor, no es un símbolo cultural, es una nota al margen, conocida sobre todo por aficionados y expertos. ¿Por qué? Porque su historia es incómoda, no encaja en el relato fácil del progreso. No es una historia de triunfo tecnológico, ni siquiera de fracaso espectacular. Es una historia de desajuste, de una máquina brillante en teoría, pero desconectada del ecosistema humano que debía sostenerla. El Trainmaster recuerda que la innovación no vive solo en el diseño. Vive en la infraestructura, en la cadena de suministro, en la formación de los trabajadores, en la disponibilidad de repuestos. Hay en la confianza del taller. Fairbanks Morse construyó una locomotora como si estuviera construyendo un motor naval. Poderosa, precisa, especializada. Pero el ferrocarril necesitaba otra cosa: simplicidad industrial, repetición, soporte inmediato. En el fondo, los mecánicos que se negaron a trabajar en ella estaban enviando un mensaje más profundo que cualquier informe técnico. Estaban diciendo que la tecnología no puede imponerse desde arriba, sin considerar a quienes la mantienen viva. Una locomotora puede tener el mejor motor del mundo, pero si el taller no la acepta, está condenada. Hoy algunas pocas Trainmasters sobreviven en museos o colecciones privadas, como fantasmas de un futuro que nunca llegó. Son recordatorios silenciosos de un momento en que la industria creyó que la potencia pura era suficiente para ganar. De cómo descubrió demasiado tarde que el verdadero poder en los ferrocarriles no está solo en los caballos de fuerza, sino en la capacidad de seguir funcionando sin convertirse en una carga. La locomotora diésel gigante olvidada no fue olvidada porque no fuera impresionante. Fue olvidada porque era demasiado difícil de amar en la realidad diaria.
porque el progreso no siempre premia lo más audaz, sino lo más sostenible, y porque al final, la historia de los trenes no la escriben solo los ingenieros ni los ejecutivos, la escriben también los mecánicos, las manos manchadas de aceite, los talleres saturados, las decisiones silenciosas de quienes deciden qué vale la pena reparar y qué es mejor dejar atrás.